Ángeles encadenados con oscuridad. Shalom, a quien primeramente toda gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham Yahawashi, Bahasham HaKodash. Yahweh es el nombre del Padre en hebreo y Yahawashi es el nombre de su Hijo. Doble honores a los apóstoles de la Gran Piedra Molino que nos han enseñado bien, y saludos a todos los hermanos y las hermanas que esperan al Señor. Empezamos con 2 de Pedro 2 y 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Hay dos escrituras que mencionan esto. Una en 2 de Pedro, como acabamos de leer, y otra en el libro de Judas. Hay que leer esa también. Judas 1 y 5. Os quiero pues amonestar, ya que alguna vez habéis sabido esto, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, después destruyó a los que no creían, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los ha reservado debajo de oscuridad, en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Entonces, trayendo claridad a este tema, porque ustedes conocen las ideas cristianas y católicas acerca de esto, y esa fábula de Satanás siendo despeñado del cielo, y junto con él ángeles caídos lo siguieron, ¿verdad? Pero eso no se encuentra en la Biblia. No hay ni una escritura que dice que Satanás fue expulsado de la presencia del Señor, ni que un tercio de los ángeles lo siguieron. Esa es una mala interpretación de la escritura. Entonces, si eso no es lo que es, ¿qué significa cuando dice que los ángeles que habían pecado, ¿verdad?, fueron encadenados con oscuridad? Para decirlo claro, nosotros somos esos ángeles encadenados con oscuridad. Nosotros, los israelitas, el pueblo de Dios, nuestro propósito aquí en la tierra era ser dioses. El Señor creó al pueblo de Israel para darle autoridad en este mundo, y nos dio leyes que nos harían superiores al resto de la humanidad. Leyes que nos dio directamente el Padre en cosas que le agradan a Él, y las cosas que debemos hacer para vivir, y las cosas que debemos evitar. Right? So, sabemos que pecamos contra el Señor. Right? Como aquí leemos en el primer verso de 2 de Pedro 2 y 4, Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado. Pero en primer lugar, un ángel no puede pecar. Un ángel es perfecto. Hasta Satanás es perfecto. Satanás, por ejemplo, es perfectamente malo, justamente como el Señor lo creó. El Señor creó a los ángeles y a los demonios, y ambos obedecen sus órdenes. No hacen nada fuera de lo que el Señor permite. Acordémonos lo que dice en Isaías 45 y 7, que el Señor creó la luz y las tinieblas. Él ha creado el bien y el mal. Entonces, ¿qué significa la escritura cuando dice que los ángeles pecaron? Un concepto incorrecto que muchos tienen es que los ángeles tuvieron sexo con mujeres humanas y crearon a los Nefilim,
crearon a gigantes, híbridos, humanos y ángeles, pero eso no es cierto. De nuevo, eso no se encuentra en las Escrituras. Pero sí vemos en Génesis cuando dice que los hijos de Dios tomaron a las hijas de los hombres. Y debemos entender que esos hijos de Dios no eran ángeles. Esos hijos de Dios eran los hombres del Señor que estaban viviendo en la tierra, que tomaron como esposas a las mujeres afuera de su círculo. Hay 3 clasificaciones de hombres que el Señor creó en esta historia. Una de ellas siendo los hijos de Dios, que después son identificados como los israelitas, los príncipes de Dios. Luego hay los hijos del hombre, que son todas las naciones afuera de Israel, todas las naciones paganas. Y luego están los hijos del impío. Los hijos del impío son específicamente esa raza de gente malvada. Es el mismo espíritu que cargaba a Caín, luego el espíritu que cargó Esaú, y Esaú fue el patriarca de esta raza de hombres impíos. Entonces, regresando al punto, estos hijos de Dios, ellos pecaron contra el Señor al tomar mujeres extranjeras y rendir culto a sus dioses y cambiar nuestras leyes por costumbres profanas. Y esos son los ángeles que pecaron, porque un ángel, ¿verdad?, no tiene un cuerpo débil, no tiene un cuerpo humano. Un ángel no puede pecar, no está en su estructura. Iba a decir no está en su ADN, pero nosotros tenemos ADN, los ángeles no. Ellos son ministros de fuego, como leemos en el libro de Hebreos. Los ángeles son espíritus, nosotros somos carne, y la carne es la que peca. Entonces, para dar claridad aquí, ni un ángel se rebeló, ni un ángel divino pecó. A los ángeles que se refieren a estas escrituras somos nosotros, los hijos de Dios en la tierra. So dice que habían pecado y el Señor los despeñó en el infierno con cadenas de oscuridad. Y despeñar significa arrojar de alto. Entonces, siguiendo las leyes del Señor, nosotros estamos en una posición alta. El Señor nos da favor y nos bendice. Pero cuando nos rebelamos contra Él y nos perdimos y nos descarriamos de sus leyes, es cuando fuimos reducidos a una condición baja, a una condición infernal. Es por eso que el pueblo de Israel ha sido esclavizado, ha sufrido mucha violencia. Es por eso que nuestra gente, los negros, los latinos y los nativos indios de las Américas, que son los israelitas, es por eso que nuestra gente ha sufrido tanto, como castigo por su pecado. El Señor nos despeñó de nuestra posición de bendición y nos arrojó a unas condiciones infernales. Ahora, estas cadenas de oscuridad, ¿qué significan? Romanos 5:12. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte. Entonces, antes de la muerte siendo introducida por el pecado de Adán y Eva, los hijos de Dios no fueron diseñados para morir.
Era cuando entró el pecado al mundo que se introdujo la muerte. Y es por eso que fuimos de un estado de ángeles, ¿verdad? A mortales. Fuimos de un estado divino a un estado corrupto, pero todavía siendo hombres en la tierra. Simplemente perdimos nuestra inmortalidad, perdimos nuestra perfección, porque acuérdense que cuando Adán y Eva comieron de ese fruto, que es simbólico por otras filosofías y sabiduría de la mano izquierda, cuando comieron de ese fruto, luego sintieron vergüenza, porque se dieron cuenta que estaban haciendo maldad, y es algo que no conocían antes. Pero cuando se les introdujo y comieron de ese fruto, cuando practicaron obras malas, empezaron a sentir vergüenza porque sabían que no era correcto. Right? Pero antes no tenían ni un conocimiento de la maldad ni del pecado. Right? So continuamos, dice, el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Salmo 82:1. So esto es el precepto que nos va a ayudar a entender que nosotros somos estos ángeles, estos divinos que perdimos nuestra divinidad. Salmo 82:1. Dios preside la corte de los cielos, pronuncia juicio en medio de los seres celestiales. ¿Hasta cuándo dictarán decisiones injustas que favorecen a los malvados? Aquí el Señor está regañando a su pueblo, está reprendiéndonos. Dice, hagan justicia al pobre y al huérfano, defiendan los derechos de los oprimidos y de los desposeídos, rescaten al pobre y al indefenso, líbrenlos de las garras de los malvados. Pero esos opresores no saben nada, son tan ignorantes, andan errantes en la oscuridad, mientras el mundo entero se estremece hasta los cimientos. Nuestra gente se convirtió en una gente pecadora, una gente ignorante, una gente opresora. ¿Ok? Y eso se ve entre nuestro pueblo hasta este día. A veces tu peor enemigo es otro latino, otro negro, otro indio, otro Jacobo es un peligro para ti, right? Y es por eso que el Señor nos castigó. Es por eso que el Señor permitió 1492. Permitió el masacre de la gente indígena de las Américas, porque era una gente maldita. Éramos una gente maldita. Nomás hagan su estudio y verán que sacrificaban humano, se ponían en esclavitud a ellos mismos. La esclavitud no fue algo nuevo con el hombre blanco. Nuestra propia gente se ponía en esclavitud. Por eso dice aquí, pero esos opresores no saben nada, son tan ignorantes. Y aquí vamos a agarrar una clave a esas cadenas de oscuridad. Andan errantes en la oscuridad, en confusión, en maldad. Están perdidos en la maldad. Mientras el mundo entero se estremece hasta los cimientos. Yo digo, ustedes son dioses. Aquí el Señor declaró que el pueblo de Dios, los israelitas, son dioses. Y cuando buscamos la palabra dioses, ¿verdad? En hebreo, nos vamos a dar cuenta que es la misma palabra en Génesis, cuando dice que Dios creó a los cielos y la tierra. ¿Ok? So, hermanos, ya tenemos el entendimiento de que Yahawashi y sus elegidos construyeron al universo. Yahawashi y sus elegidos desde el principio. Right? Sabemos que el Padre no levantó un dedo, era el Hijo
que armó todo, junto con sus elegidos. Porque cuando leemos en el principio Dios creó los cielos y la tierra, leemos la palabra hebrea Alahayam. Alahayam significa dioses, jueces, gobernantes, seres divinos, ángeles, ¿verdad? Como Dios. Entonces, nosotros como israelitas, como el pueblo de Dios, acordémonos que Yasharala significa el príncipe de Dios en hebreo. Entonces nosotros, siendo los hijos de Dios, somos dioses en la tierra. Y esto es lo que se declaró en Salmo 82 y 6. Yo digo, ustedes son dioses, ustedes son Alahayam, right? Son todos hijos del Altísimo, pero morirán como simples mortales y caerán como cualquier otro gobernante. ¿Y por qué? Porque fuimos malos como cualquier otro gobernante. La nación de Israel no ha sido una nación santa solo porque son una gente tan maravillosa. Nuestro pueblo es hermoso, sí. Somos un pueblo especial, pero lo que nos hace especial es nuestro Dios. Un latino y un negro o un indio sin Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai es comparable a un animal salvaje. Nuestra gente es una gente sucia sin el Señor. Lo que nos hace dioses, lo que nos hace divinos y santos, es nuestra conexión correcta con Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Right? Pero como pecamos, moriremos como simples mortales, ¿verdad? Eso fue los ángeles. Salakia. Salakia, man. Well, como ven, aquí anda lloviendo mucho en Los Ángeles, man. Nomás era una alerta de las inundaciones que han habido aquí. But anyway, pero morirán como simples mortales y caerán como cualquier otro gobernante. Right? So esto fue los ángeles, como aquí leímos en verso 6 de Judas 1 y 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los ha reservado debajo de oscuridad, ¿verdad? So nuestra gente abandonó la ley del Señor. Nosotros abandonamos nuestra dignidad cuando empezamos a entregarnos al pecado. Abandonamos nuestra habitación de santidad. Y es por eso que el Señor nos ha puesto en cadenas de oscuridad, reservándonos para el juicio. Y diciéndolo claro ahorita, las cadenas de oscuridad son este cuerpo humano, esta carne. Acuérdate, hermano, que tú no eres tu carne, tú eres el espíritu dentro. All right? Tú eres un espíritu viviendo en un mundo material. Y estos cuerpos que tenemos son cuerpos pecaminosos, son cuerpos débiles, cuerpos que están listos para hacer el mal. ¿Ok? Continuando. Segunda de Timoteo 2 y 15. Nosotros, hermanos, entendemos que estamos en una mala condición. Entendemos que tenemos que luchar contra esta carne. All right? So tenemos que hacer nuestra diligencia. Tenemos que esforzarnos para mantener una conexión saludable con el Señor. Y también debemos disciplinar a este cuerpo y cuidar de él para mejor servir al Señor. Tenemos que limpiar este templo y mantenerlo en orden para que podamos servir al Señor. Pero si estamos comiendo cosas malas para nuestra salud, si no estamos durmiendo bien, si no estamos hidratados bien, si no tomamos el tiempo para conocer a nuestro cuerpo y cuidarlo,
servir al Señor se puede convertir mucho más difícil de lo que tiene que ser si nosotros somos negligentes de controlar a este cuerpo bien. Con eso continuamos. Segunda de Timoteo 2:15. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Si un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse, sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Por eso es importante estudiar, hermanos, para que no nos avergoncemos al decir algo incorrecto, o no enseñemos una mentira, inconscientemente. Debemos hacer diligencia aquí, asegurarnos de que todo lo que decimos en nuestra predicación es respaldada por escrituras. Verso 16. Evita las conversaciones inútiles y necias, que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Y a veces la carne quiere hablar de cosas inútiles y necias. Pero ahí va otro consejo: no creas todo lo que piensas. Tenemos pensamientos intrusivos que son frutos de la carne, y nosotros debemos combatir esos pensamientos intrusivos. No tienes que creer todo lo que piensas. Alright? Porque Satanás usa tu carne débil para meterte malas ideas, para ponerte en contra de tu hermano, para sospechar cosas que ni existen. La mente es muy compleja, pero con esta palabra podemos disciplinarla un poco mejor. Dice que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción: el Señor conoce a los que son suyos, y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. En una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata, y otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Ahora, este es el consejo, ¿verdad? Esta es la instrucción. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Estos cuerpos requieren mantenimiento, hermanos. Así que no seamos negligentes en nuestra salud. No seamos negligentes en conocer a este cuerpo, en conocer a estas cadenas de oscuridad. Tenemos que conocer nuestras debilidades. Tenemos que conocer nuestros puntos débiles para poder mejorar, para saber dónde empezar. ¿Ok? Todos batallamos con diferentes espinas en nuestro cuerpo, con unos hermanos con enfermedades, otros con enfermedades psicológicas, problemas físicos en la anatomía. Algunos hermanos tienen sus defensas son débiles. Hay diferentes condiciones en esta carne, y es tu responsabilidad aprender tu cuerpo, aprender lo que tienes que hacer, right, para que mejor puedas servir al Señor. Okay, por eso no comemos cualquier cosa. No nos entregamos a todo lo que desea este cuerpo. Tenemos cuidado de lo que consumimos, de lo que hablamos, de lo que hacemos. Hacemos ejercicio, nos mantenemos limpios. Somos higiénicos a lo mejor de nuestra habilidad. Hacemos mantenimiento de este cuerpo para poder servir al Señor.
Alright, so aquí dice, si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Lo menos que pecamos, lo más el Señor puede entrar a nuestro templo. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Las buenas obras que hacemos, hermanos, no nos pertenecen a nosotros. Esta carne es maldita. Cuando hacemos algo bueno, es el Espíritu dentro de nosotros que el Señor está activando. ¿Ok? Y si queremos que el Señor use a nuestro espíritu, tenemos que hacer toda la preparación. Tenemos que estar disciplinados, en orden y puros, limpios, listos para servir. Tú no comes en una mesa sucia, tú limpias la mesa primero y luego sirves los platos, Todo se hace en orden. Entonces, igual con nuestros cuerpos, con estos templos, debemos tener a estas cadenas de oscuridad en orden. Verso 22. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. Si tú sabes que ciertas cosas son malas para ti, aléjate de ellas. No juegues con eso porque estás jugando con una serpiente, te va a morder y te vas a sentir mal porque sabías que tenías que alejarte de eso. Dice, en cambio, sigue la vida recta. Un ejemplo aquí, si tú sabes que tienes que despertarte temprano, no te desveles. Estás saboteándote. Si tú sabes que tienes que dedicarle al Señor un tiempo en tu día, mantente sobrio, no seas excesivo en las cosas, sé responsable para que puedas darle al Señor el tiempo que Él requiere de nosotros. Dice, en cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. Un siervo del Señor no debe andar peleando. Ok, pero estas son cosas que nosotros tenemos que batallar estando en estas cadenas de oscuridad. Luchamos contra sentimientos de pelear. A veces nos sentimos broncudos, a veces nos sentimos peleoneros y eso no es bueno. Pero esta es la condición de la batalla. Nosotros debemos luchar contra estas cadenas, no dejar que nos dominen. Dice, un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar. ¿Cómo vas a ser capaz de enseñar si no estás manteniendo a tu templo? Si no estás luchando contra las cadenas. Hermanos, no sean negligentes en su salud física para que puedan ser fuertes en su salud espiritual. Es un balance aquí, todo tiene que ver. No puedes descuidar a tu cuerpo y esperar que el Señor trate contigo. Continuamos, dice, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán la trampa del diablo. Pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. Esto es relacionado a las cadenas, el cautiverio. Aquí está explicando que si alguien escucha y aprende la verdad, ahora pueden escapar la trampa del diablo, pueden escapar a las tentaciones, pueden escapar los malos pensamientos, pueden evitar el pecado, porque ahora tienes la luz, ahora tienes la palabra, ahora puedes ver tus debilidades, ahora puedes ver lo que sabes que no es bueno para ti, lo que no te conviene. Lo más que te vas conociendo,
más vas aplicando esta palabra en tu vida, más visión tienes para escapar las trampas de Satanás. Pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. Y esas son las cadenas de oscuridad. Y no es una constante batalla. A veces el cuerpo gana. Y eso no es bueno, pero es la realidad. Debemos siempre arrepentirnos de eso y esforzarnos para no volver a caer ahí. Pero la realidad es de que no ganamos todas las batallas. Pero la meta, hermanos, es hacernos más fuertes pasando los días. Poder soportar y tolerar las pruebas un poco mejor que ayer. Ofender menos cada día. No vas a ser perfecto, pero esfuérzate para hacerlo. Eran esclavos del pecado, right? Más edificación en el tema de las cadenas de oscuridad, porque el pecado son estas cadenas, nuestras debilidades, nuestro cuerpo pecaminoso, estas son las cadenas, right? Pero con Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai tenemos una forma de escapar de esas cadenas, de triunfar a pesar de que las cargamos, Podemos hacer un mejor uso de estas cadenas, right? Porque el cuerpo humano se puede usar para mucha maldad, pero Towari Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai, que tu hermano está siendo usado para hacer el bien. Y ese es un regalo del Señor. No fuera posible de nuestra propia cuenta hacer el bien. ¿Por qué? Porque estas cadenas nos atan al pecado. Este cuerpo nos ata al pecado. Leemos Romanos 6 y 14. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Si decidimos obedecer cada deseo de estas carnes, si nos entregamos a todo lo que quiere este cuerpo pecaminoso, si nos dejamos dominar por estas cadenas de oscuridad, ahora nos hemos hecho esclavos al pecado, atados. Tengo que pecar porque soy débil, tengo que entregarme al pecado porque así soy. Esa es una mala mentalidad. Reconocemos el pecado dentro de nuestro cuerpo, pero no lo entretenemos. No le hacemos caso, luchamos contra él. Dice, uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte. ¿Qué se le pone en un esclavo? Un yugo, unas esposas, unas cadenas, ¿verdad? Un esclavo es un cautivo, tiene cadenas. Entonces esas cadenas de oscuridad son estos pecados que están atados a nuestro cuerpo. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte. Y es por eso, de nuevo, que dice que los ángeles que dejaron su primera habitación, el Señor nos creó para vivir, pero el pecado trajo la muerte. Dice, lo cual llevó a la muerte. O puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Y me estoy acordando de algo que compartió conmigo mi hermano Shapar. Me dijo una vez que cuando estaba en la escuela tuvo una visión. El Señor le abrió los ojos
y el hermano pudo ver algo muy espiritual. Dijo que él miraba a los alumnos y a los maestros, él miraba a la gente arrastrando cadenas pesadas, y que la gente se miraba oprimida y oscura y triste y perdidos. Y yo creo que Yahweh Hashem Yahushai le abrió los ojos a mi hermano Shapar para ver eso, para poder comprender estas escrituras. Porque él vio lo que estas escrituras están pintando. Hay un mundo espiritual, hermanos. Si el Señor nos abriera los ojos al mundo espiritual, viéramos ángeles, viéramos demonios, viéramos cadenas en nuestros cuerpos, cadenas espirituales, ¿verdad? Esto es muy real, y nosotros somos esos ángeles con las cadenas. Pero como aquí dice en verso 17, nosotros en el mundo antes éramos esclavos del pecado, pero gracias a Yahweh Hashem Yahushai, ahora obedecemos lo que nos enseña, ¿verdad? Espiritualmente es como que el Señor nos ha rompido esas cadenas, Por supuesto, todavía estamos en este cuerpo débil, pero nosotros no somos esclavizados a obedecerle a este cuerpo de maldad. No estamos esclavizados a obedecer la maldad del mundo, como la gente que el hermano vio, como la gente que nos rodea. Ellos sí están obligados a pecar y andar en esa oscuridad espiritual, porque no tienen al Señor. No lo conocen, el Señor no los eligió. Verso 18. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Lo que obedecemos, a eso somos esclavos. Y nosotros obedecemos a Yahweh Hashem Yahushai. Y eso es lo que nos produce una vida recta. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto. Y es una perfecta ilustración porque nos da claridad en este tema de los ángeles encadenados. Dice, uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Como leemos, perdidos en esta oscuridad densa, reservados hasta el día del juicio en esta oscuridad. Right? Porque la gente del mundo, como aquí dice, se hunde más en el pecado. Dice, ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Y lo cubrimos en un video anterior. Este es el yugo que ofrece Yahushai. Podemos ponernos el yugo del mundo y obedecer el pecado, o podemos elegir mejor y esclavizarnos a Yahweh Hashem Yahushai y vivir. ¿Ok? Verso 20. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Entonces estamos en el proceso ahora, hermanos, de regresar a esa divinidad. Verso 23. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de
Yahawashi HaMashiach Adawan Now, que es Yahawashi el ungido, nuestro Señor. So, el Señor nos va a regresar a ese estatus de ángeles, a ese estatus de Alahayam en el reino de los cielos. Romanos 7:14, la lucha contra el pecado. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Aquí Pablo está expresando que él no puede escaparse de su carne. Y como no puede escaparse de su carne, va a cometer errores, no va a ser perfecto. Entonces, hermanos, no se condenen, sino que arrepiéntanse y muévanse para adelante. Ahora, esto no va a justificar a una persona maldita que está cómoda en sus pecados y que no quiere cambiar. Continuamos, verso 15. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Y esto describe las cadenas de oscuridad. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena, right? Tenemos una conciencia, un espíritu. Sabemos que está mal cuando hacemos el mal. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí, es la carne. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, y en inglés dice, I know that in me, that is my flesh, right? Dentro de mi cuerpo, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace esta maldad, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Y por eso es que los ángeles, nosotros, somos descritos como encadenados, porque esta carne nos mantiene luchando contra nuestra debilidad. Si no tuviéramos esta carne, no tuviéramos debilidad. Pero vivir esta experiencia en un cuerpo humano, esa es la prueba que el Señor diseñó para sus elegidos. Dice, verso 22, amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Yahawashi, nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Y aquí Pablo no está justificando maldad, está simplemente siendo honesto con la condición humana que vivimos. Anhelamos ser librados del pecado. Romanos 8:6. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Y no por eso es que debemos emplear disciplina en nuestro cuerpo. ¿No te gusta hacer ejercicio? Inténtalo. Esfuérzate. Quizá tengas que llorar un poco, pero hazlo. No te gusta la disciplina en tu cuerpo, inténtalo anyway. Vas a ver que va a tener sus frutos, va a tener sus beneficios. Y el más grande beneficio de disciplinar nuestro cuerpo es estar aptos para servir al Señor. Hay que cuidar bien a este cuerpo y someter a este cuerpo y disciplinarlo para poder mejor servir al Señor. Dice
Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Así que tú vas a tener una batalla en tu mente siempre, hermano. Vas a tener la mala idea y la buena. Es tu lucha elegir la buena. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quién son verdaderamente sus hijos. Y nosotros queremos ser esos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será librada de la muerte y la descomposición. Y la muerte y la descomposición son lo que nosotros humanos experienciamos. Estas son las cadenas de oscuridad. Y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura. Right? So nosotros tenemos el Espíritu Santo y esto nos da como aquí leemos, una muestra anticipada de lo por venir. Los momentos que nosotros tenemos en el Espíritu son momentos hermosos. Nos sentimos poderosos, nos renueva nuestra fuerza sentir el Espíritu del Señor trabajando en nosotros. Y eso nomás es una probadita de lo que se va a sentir vivir en el reino del Señor, en un nuevo cuerpo, un cuerpo celestial. Right? Un cuerpo que no puede pecar. Si quieren saber más de ese cuerpo que no puede pecar, pueden leer Hebreos capítulo 8, donde habla del nuevo pacto que vamos a iniciar en el reino con los nuevos cuerpos, donde la ley va a estar dentro de nosotros, donde de nacimiento vamos a conocer al Señor, donde va a ser imposible pecar, porque nuestro cuerpo va a cambiar, porque el Señor nos va a romper estas cadenas de oscuridad. Vamos a regresar para atrás a ese estatus de Alahayam y más alto que los ángeles. Continuamos. Porque anhelamos que nuestro cuerpo sea librado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Right? So el Señor nos prometió un nuevo cuerpo, de nuevo, donde no va a haber pecado, donde vamos a ser inmortales, porque el pecado ya no va a estar ahí para introducir la muerte. All right? Las cadenas de oscuridad se van a romper y esos ángeles van a regresar a su gloria y van a ser introducidos a una nueva gloria mejor. Porque en el reino de los cielos no vamos a ser simplemente espíritus flotando. Vamos a tener cuerpos. Vamos a sentir alegría y placer. Pero ahora con un cuerpo perfecto donde no entra la maldad. Primera de Juan 3:2. Seremos como Él. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios. Pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Yahawashi venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Dice esta escritura algo muy crucial, muy sorprendente, muy importante. Dice que seremos como el Señor. ¿En qué manera? Vamos a tener poder. Vamos a tener inmortalidad. Vamos a ser libres de este cuerpo. Dice
pero sí sabemos que seremos como Él porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro, ¿verdad? So, tenemos la expectativa de recibir este nuevo cuerpo, de que el Señor nos limpie y nos dé la inmortalidad. Entonces, si tenemos esta expectativa, aquí dice que los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Así que nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar a este cuerpo y cuidar a este espíritu. Disciplina a tu cuerpo, aprende tus debilidades. Haz un estudio de lo que te ayuda y de lo que no te ayuda. Tú tienes que hacer todo lo posible para ser un mejor siervo del Señor, para tener un templo apto para que el Espíritu entre y trabaje por medio de ti. Muchas veces cuando nos sentimos deprimidos, estamos plagados con pensamientos negativos, muchas veces eso tiene que ver con lo que estás comiendo, por la falta de ejercicio, por la falta de hidratación, ¿ok? Por descuidar a este cuerpo. Si descuidas a este cuerpo, tú sabes lo que este cuerpo va a hacer. Pura maldad. So, dice, y ustedes saben que Yahawashi, Salakia, verso 4, todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y ustedes saben que Yahawashi vino para quitar nuestros pecados, y en él no hay pecado. Todo el que siga viviendo en él no pecará, pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es él. So, estaba teniendo una conversación con Shapar y Shapar mencionó algo, man, porque estábamos hablando de salud, estábamos hablando de ser conscientes de cómo respiramos, man. Hay muchos beneficios en respirar correctamente. Yo, por ejemplo, me di cuenta que hay veces, múltiples de ocasiones en mi día que me doy cuenta que que no estoy respirando, que that I'm holding my breath. Y es una mala maña que mi cuerpo aprendió. Porque yo he batallado con ansiedad y depresión por mucha de mi juventud. Y hasta este día estoy luchando contra eso, man. Tobar Yahawashi, tengo una mente más fuerte y más clara hoy, pero estábamos en el tema de cuidar a este cuerpo, de la salud y de lo importante que es cuidar a este cuerpo para que podamos servir al Señor, ¿verdad? Y esto es algo que Shapar mencionó. Nuestra carne es inherentemente malvada. Entonces tiene sentido que Satanás nos ataque a través de enfermedades, right? O debilidades, right? En el cuerpo, diferentes condiciones. Entonces podemos combatir eso haciendo que nuestro cuerpo trabaje para nosotros en lugar de ser esclavo de él. Y eso es algo que nosotros debemos aplicar porque en mi condición personal, donde ahorita estoy tratando de respirar conscientemente, respirar profundamente para la salud de mi cuerpo, porque muchas veces ansiedad y depresión y esa plaga de la mente viene por falta de oxígeno. Y si yo estoy descuidando a mi cuerpo y no estoy trabajando para mejorar esa situación o esa debilidad que yo tengo,
entonces me voy a hacer esclavo de esa maldad y voy a sufrir innecesariamente. Cuando yo puedo hacer el cambio, cuando puedo mejorar algo, puedo cambiar algo para mejorar mi posición en esta batalla. No tengo que ser esclavo a las debilidades de mi cuerpo, right? So, espero que ustedes, hermanos y hermanas, reciban ese mensaje y puedan trabajar en sus debilidades. En vez de ser esclavos a ellas, cuiden a su cuerpo, aprendan a su cuerpo. Y así, estas son una de las cosas que nos van a ayudar a ser mejores siervos de Yahweh Ba'Shem Yahushai y a resultado mejor en todo. Vas a ser un mejor padre, un mejor hermano, un mejor hijo, vas a ser mejor en tu trabajo, en todo aspecto. Queremos mejorarnos espiritualmente y físicamente. Todo lo que podamos hacer para agradar al Señor, hay que hacerlo. Y eso incluye cuidar de este cuerpo, disciplinarlo y no hacernos esclavos a sus debilidades. Luchar contra estas cadenas de oscuridad. Con eso, hermanos y hermanas, toda gloria y alabanza a Yahweh Ba'Hashem Yahushai, Ba'Hashem Hakudash, Yahweh Ba'Hashem Yahushai Barakatam. Hasta la próxima. Shalom.